Yo pensaba que el amor era un refugio seguro, hasta que ese fin de semana en la cabaña de Ricardo me obligó a enfrentarme a la verdad más cruda: mi deseo por él no era solo una fantasía, sino una bomba que explotaría en la cara de su padre. Nunca imaginé que un beso robado en la oscuridad pudiera desatar un infierno familiar, donde el odio disfrazado de tradición me empujaría al abismo de la negación propia. ¿Cómo se sobrevive cuando el hombre que te dio la vida a tu amante te ve como un monstruo, y tú mismo empiezas a creértelo? Me llamo Fernando, y en Palma de Mallorca, donde el sol besa el mar Mediterráneo con una pasión que envidio, crecí ocultando mi verdadero yo bajo capas de normalidad impostada. Tenía 25 años cuando todo empezó a desmoronarse, o quizás a revelarse, dependiendo de cómo lo mires. Ricardo era mi mejor amigo desde la universidad, alto, moreno, con esa sonrisa que iluminaba las noches de fiesta en la playa de Palma, donde nos perdíamos entre turistas y locales, bebiendo sangría y hablando de sueños imposibles. Él estudiaba arquitectura, yo literatura, y nuestras conversaciones fluían como el vino tinto de las bodegas mallorquinas, intensas, profundas, cargadas de un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero el subtexto era real. Yo lo sabía desde el primer día que lo vi en clase, con su camiseta ajustada marcando los músculos que el gimnasio le había regalado. Mi corazón latía de una forma que no podía ignorar, un pulso prohibido en una sociedad que, aunque presume de progresista en España, aún guarda rincones oscuros de machismo y tradición católica. Mi familia era de esas. Mi padre, un pescador retirado, hablaba de maricones con desprecio durante las cenas, y mi madre, devota de la Virgen, rezaba porque yo encontrara una buena chica. Yo fingía, salía con chicas de vez en cuando, pero era una máscara que me asfixiaba. Ricardo parecía ajeno a todo eso. Vivía con su padre, don Antonio, un viudo estricto que regentaba una pequeña finca en las afueras de Palma, con una cabaña junto al mar que usaban para escapadas de fin de semana. Don Antonio era el arquetipo del hombre español: bigote poblado, voz grave, manos callosas de trabajar la tierra. Lo admiraba por cómo había criado solo a Ricardo tras la muerte de su madre en un accidente de coche cuando él tenía 10 años. Mi padre es mi roca, decía Ricardo siempre, con una lealtad que me enternecía y aterrorizaba a partes iguales. Aquel viernes de verano, Ricardo me invitó a la cabaña. Ven, Fer, necesitamos desconectar. Solo nosotros, el mar y unas cervezas. Acepté sin pensarlo 2 veces, ignorando la voz interna que me advertía del peligro. Llegamos al atardecer, el sol tiñendo el horizonte de naranja y rojo, como si presagiara sangre. La cabaña era rústica, paredes de piedra, un porche con vistas al acantilado, y dentro, 2 habitaciones separadas por una fina pared que no ocultaba sonidos. Cenamos paella que Ricardo preparó con maestría, riendo de anécdotas pasadas, pero el aire estaba cargado. Cada mirada suya me quemaba la piel. Esa noche, después de unas copas de más, nos sentamos en el porche bajo las estrellas. El mar rugía abajo, un eco de mi tormenta interior. Fer, ¿por qué nunca hablas de tus novias en serio?, me preguntó de repente. Me quedé helado, el corazón martilleando. Porque no hay nada serio, mentí, pero mis ojos traicionaron la verdad. Él se acercó, su aliento cálido en mi cuello. Yo tampoco, murmuró. Y entonces, sus labios rozaron los míos. Fue un beso torpe al principio, pero se volvió voraz, como si hubiéramos esperado años para eso. Nos arrastramos a su habitación, cuerpos entrelazados, explorando lo que habíamos reprimido. El placer era eléctrico, pero mezclado con culpa. ¿Qué diría don Antonio si supiera? Al amanecer, desperté con Ricardo dormido a mi lado, su brazo sobre mi pecho. Me sentía vivo por primera vez, pero también expuesto. Bajé a preparar café, y allí estaba don Antonio, en la cocina, con una expresión que helaba la sangre. Había llegado antes de lo previsto, con una excusa de trabajo en la finca. Sus ojos se clavaron en mí, y supe que había oído algo durante la noche. Buenos días, Fernando, dijo con voz neutra, pero su mandíbula tensa lo delataba. El desayuno fue un suplicio, silencios pesados, miradas evasivas. Ricardo, ajeno, charlaba animado, pero yo sentía el peso de la mirada de su padre como una sentencia. Ese día lo pasamos en la playa, pero la tensión crecía. Don Antonio se unió, insistiendo en pasar tiempo en familia. Nadamos, jugamos a las cartas, pero cada roce accidental con Ricardo me hacía sudar frío. Por la noche,
cuando don Antonio se retiró temprano, Ricardo y yo nos besamos de nuevo, pero con urgencia, como si supiéramos que era efímero. «Te quiero, Fer», susurró. Yo respondí lo mismo, pero el miedo me atenazaba. ¿Cómo podía durar esto en un mundo que nos juzgaba? Los días siguientes fueron una danza de disimulo. Don Antonio observaba, comentaba cosas inocuas que picaban como espinas. «Los hombres de verdad saben lo que quieren», decía mirando a Ricardo. Yo tragaba saliva, fingiendo indiferencia, pero por dentro me desangraba. Cada noche, en la intimidad, Ricardo y yo nos entregábamos, pero el amanecer traía la realidad. Era una Vicaceam, un veneno lento que me carcomía. El amor que tanto anhelaba me obligaba a mentir, a esconderme, a temer. La cabaña se convirtió en nuestro paraíso envenenado. Durante ese fin de semana extendido, don Antonio decidió quedarse, para ayudar con unas reparaciones. Viví en un limbo de éxtasis y agonía. Por las mañanas, salíamos a caminar por los senderos rocosos de la costa mallorquina, donde el viento salado azotaba nuestras caras y el sol cegador reflejaba en las olas como cuchillas. Ricardo me tomaba la mano cuando su padre no miraba, un gesto robado que me hacía sentir invencible y vulnerable al mismo tiempo. Pero don Antonio estaba siempre ahí, como una sombra alargada por el atardecer. Empecé a notar las grietas en su fachada. Era un hombre de 60 años, endurecido por la vida. La pérdida de su esposa lo había convertido en un guardián feroz de su hijo. «Ricardo es todo lo que me queda», me dijo una tarde mientras arreglábamos la valla del porche. Sus ojos, del mismo azul intenso que los de su hijo, me escrutaban. «No dejaré que nada lo destruya». Asentí, pero sentí un escalofrío. ¿Me veía como una amenaza? Yo, que amaba a Ricardo más que a mí mismo. Las noches eran lo peor. Dormíamos en habitaciones separadas para disimular, pero Ricardo se colaba en la mía después de medianoche. Nuestros cuerpos se fundían en silencio, mordiendo labios para no gemir, conscientes de las paredes delgadas. El placer era intenso, primitivo, pero mezclado con paranoia. Una vez, oí pasos en el pasillo, me quedé rígido, el corazón en la garganta. Ricardo susurró: «Tranquilo, es el viento». Pero yo sabía que no. Al día siguiente, don Antonio me miró con desprecio disimulado durante el desayuno. «Dormiste mal, ¿eh? Se oyen ruidos extraños por la noche». Empecé a cuestionarme todo. ¿Era esto amor o autodestrucción? En Palma, había crecido oyendo historias de chicos como yo, expulsados de casa, marginados en el trabajo, solos en una isla que presume de tolerancia pero aún susurra maricón en las tabernas. Mi propio padre me había dicho una vez: «Borracho, si alguna vez traes un hombre a casa, te parto la cara». Yo callaba, acumulaba el dolor como una deuda impagable. Con Ricardo, por primera vez, sentía que valía la pena el riesgo, pero el precio subía cada día. Don Antonio empezó a presionar sutilmente. «Ricardo, deberías salir más con chicas. Como esa vecina, María, tan guapa». Lo decía delante de mí, como si yo no existiera. Ricardo reía nervioso: «Papá, déjame en paz». Pero yo veía el conflicto en sus ojos, amaba a su padre, dependía de él emocional y financieramente. La finca era su herencia, la cabaña su refugio familiar. ¿Elegiría el amor sobre eso? Yo aguantaba, y me LNG, HY sin. No quería forzar a Ricardo a elegir. Por las tardes, mientras él y su padre pescaban en el acantilado, yo me sentaba solo en el porche, mirando el mar infinito. El sol quemaba mi piel, pero el fuego interior era peor, un resentimiento creciente hacia don Antonio, hacia la sociedad, hacia mí mismo por ser diferente. ¿Por qué tenía que esconderme? ¿Por qué el amor entre dos hombres era un pecado en ojos como los suyos? Una noche, la tensión estalló en pequeño. Discutimos en susurros después de hacer el amor. «Fer, mi padre sospecha algo. Debemos ser cuidadosos». Lágrimas ardían en mis ojos. ¿Cuidadosos hasta cuándo? Toda la vida. Él me abrazó: «Dame tiempo». Pero el tiempo era un lujo que no teníamos. Don Antonio organizó una barbacoa con vecinos, y allí, delante de todos, presentó a Ricardo a una chica, insistiendo en que bailaran. Yo observaba desde las sombras, el estómago revuelto. Era una humillación sutil, pero cortante como un cuchillo.
El BKCH se acumulaba, daños repetidos, palabras no dichas, miradas que herían. Yo me tragaba el orgullo, por Ricardo, por nosotros. Pero por dentro, me rompía. Palma de Mallorca, con sus playas idílicas y su vida nocturna vibrante, se sentía como una cárcel dorada. ¿Cuánto más podía soportar antes de explotar? Los días en la cabaña se estiraban como una herida que no cicatriza. El sol de Mallorca seguía brillando implacable, iluminando cada grieta en nuestra fachada de normalidad. Don Antonio se volvía más intrusivo, preguntas veladas sobre mi vida sentimental, comentarios sobre la decadencia moral de la juventud. En mis tiempos, los hombres eran hombres, decía mientras cortaba leña, su hacha cayendo con fuerza que resonaba en mi pecho. Ricardo defendía vagamente, pero su lealtad dividida me dolía más que cualquier insulto. Yo me hundía en el silencio. Por las mañanas, salía solo a correr por los caminos polvorientos, el sudor mezclándose con lágrimas no derramadas. Recordaba mi infancia en Palma, jugando al fútbol en la plaza, fingiendo interés en las chicas para encajar. Un día, a los 15, besé a un chico en secreto, el pánico posterior me hizo jurar nunca repetirlo. Pero con Ricardo, era diferente, auténtico, devorador. Sin embargo, el precio era alto. Empecé a perder apetito, a dormir mal, atormentado por pesadillas donde don Antonio nos descubría y me expulsaba como a un perro. Una tarde, mientras Ricardo y su padre reparaban el techo, encontré un viejo álbum de fotos en la cabaña. Imágenes de la familia feliz, don Antonio con su esposa, Ricardo niño riendo. Sentí envidia y lástima. ¿Era su homofobia un escudo contra más pérdidas? Pero eso no excusaba el daño. Cuando Ricardo bajó, le conté. Tu padre sufre, pero nos hace sufrir. Él suspiró, lo sé, Fer. Pero es mi padre. Esa noche, nos amamos con desesperación, como si fuera la última vez. Sus gemidos ahogados eran un grito mudo contra el mundo. El BKCH se intensificaba. Don Antonio empezó a limitar nuestras salidas, quedaos aquí, ayudadme. Era una cárcel disfrazada de hospitalidad. Yo sentía la rabia bullir, por cada mirada despectiva, por cada comentario que me rebajaba. Fernando, eres un buen chico, pero pareces distraído, dijo una vez. Distraído. Eufemismo para diferente. Tragaba, sonreía, pero por dentro me desangraba. Ricardo notaba mi deterioro, aguanta, amor. ¿Pero para qué? ¿Una vida de sombras? Entonces llegó el turning point. Era domingo, el sol alto en el cielo mallorquín. Habíamos planeado volver a Palma, pero don Antonio insistió en una última comida familiar. Asamos carne en el porche, el humo subiendo como ofrenda a un dios cruel. Ricardo y yo nos rozamos las manos bajo la mesa, un gesto de consuelo. Pero don Antonio lo vio. Su rostro se endureció. Basta, espetó de repente, dejando el tenedor con estrépito. Sé lo que pasa aquí. El silencio fue ensordecedor. Ricardo palideció. ¿De qué hablas, papá? Don Antonio me miró con odio puro. Este pervertido te ha corrompido. Os oí esa noche. Es una aberración. Las palabras cayeron como golpes. Yo me quedé petrificado, el mundo girando. BIMT revelado, el abismo abierto. Ricardo negó al principio, no es nada, papá. Pero don Antonio se levantó, rojo de ira, fuera de mi casa, maricón. Y tú, Ricardo, elige, él o yo. Caí al suelo, figuratively. El dolor era físico, pecho apretado, visión borrosa. Ricardo lloraba, dividido. Yo no dije nada, el shock me paralizó. Don Antonio me arrastró a la puerta, gritando insultos que resonaban en el acantilado. No vuelvas nunca. Me fui caminando por el sendero, las piernas temblando, el mar rugiendo como mi caos interior. Llegué a Palma en autobús, roto, telit. Esa noche, solo en mi apartamento, miré el techo horas, sintiendo el vacío. Había tocado fondo, perdido el amor, expuesto, rechazado. Las horas posteriores al descubrimiento fueron un borrón de dolor crudo. Caminé por las calles de Palma como un fantasma, el sol vespertino quemando mi piel expuesta.
Mi mente repetía la escena, la cara contorsionada de don Antonio, las lágrimas de Ricardo, mi silencio cobarde. ¿Por qué no luché? ¿Por qué dejé que me echara como basura? Llegué a mi piso en el casco antiguo, un estudio estrecho con vistas a la catedral gótica, símbolo irónico de la opresión religiosa que aún pesaba en España. Me derrumbé en la cama, el cuerpo temblando. Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas, un llanto que no había permitido en la cabaña. El rechazo de don Antonio no era nuevo, había oído insultos similares en bares, en familia, pero viniendo de él, el padre de mi amor, era devastador. Me sentía sucio, anormal, como si mi deseo fuera una enfermedad. Mensajes de Ricardo llegaban, lo siento, Fer. Hablaré con él. Pero yo no respondía, el dolor me había vuelto mudo. Pasaron días en aislamiento. No fui a trabajar, daba clases particulares de literatura, alegando gripe. Me alimentaba de café y recuerdos, el sabor de los labios de Ricardo, el calor de su cuerpo. Pero mezclado con amargura, ¿me elegiría? Palma bullía de vida veraniega, turistas en las ramblas, fiestas en los chiringuitos, pero yo era un náufrago en mi propia isla. Llamé a un amigo gay, pero colgué antes de hablar, la vergüenza era demasiado grande. El clímax llegó una semana después. Ricardo apareció en mi puerta, ojeroso, demacrado. Fer, no puedo más. Entró, y nos abrazamos con fuerza. Mi padre me dio un ultimátum, renuncia a ti o pierdes todo. Lágrimas en sus ojos. Yo, finalmente, exploté. Basta de escondernos. Dile que nos amamos, que no es una elección. Gritamos, años de represión saliendo. Ricardo vaciló, lo quiero, Fer. Es mi familia. Eso me rompió. ¿Y yo qué soy? ¿Un capricho? En ese momento, dije lo nunca dicho, elijo ser yo mismo. Si no puedes, adiós. Fue un corte limpio, sin drama ruidoso, solo verdad cruda. Ricardo se fue llorando, y yo me quedé solo, pero con una claridad nueva. Había rechazado la vida de mentiras, cortado el lazo que me ataba al miedo. El clímax no fue una pelea épica, sino un susurro de liberación, no más sacrificios. Tras el clímax, el mundo no explotó, solo se reacomodó en silencio doloroso. Ricardo se fue esa noche, y no supe de él por días. Yo volví a la rutina, clases, paseos por la lonja de Palma, donde el mar me recordaba la cabaña. Pero algo había cambiado, el peso en mi pecho era menor. Empecé a hablar con un terapeuta, un hombre openly gay en Mallorca, que me ayudó a desentrañar el nudo de culpa y rechazo internalizado. El amor no es pecado, Fernando. El odio sí. Don Antonio pagó su precio. Ricardo me contó después, en un mensaje breve, papá está solo ahora. Se arrepiente, pero el daño está hecho. Vivía en la finca, rumiando su error, la cabaña vacía de risas. No era venganza, solo consecuencia, su rigidez le costó a su hijo. Ricardo, por su parte, se mudó a un piso en Palma, cortando lazos financieros con su padre. Necesito espacio para ser yo, me dijo cuando nos encontramos por casualidad en un café. Yo no gané grande, solo sobreviví. Empecé a salir con otros hombres, abiertamente, en los bares LGBT de la ciudad. No era fácil, aún había miradas, susurros, pero era auténtico. Ricardo y yo nos reconciliamos lentamente, amigos primero, luego algo más. Sin la sombra de don Antonio, nuestro amor florecía, real, sin máscaras. La curación era gradual, caminatas por la serra de Tramuntana, donde el viento barría las dudas. Encontré paz en lo simple, un beso bajo el sol mallorquín, sin miedo. Don Antonio intentó contactar, pero Ricardo lo rechazó hasta que mostrara cambio real. Era justicia poética, el hombre que nos dolió ahora dolía solo. Meses después, Palma de Mallorca seguía su ritmo, el invierno suave trayendo lluvias que lavaban las calles empedradas. Yo caminaba por la playa de Campere Antoni, el mar gris pero calmo, reflejando mi nuevo equilibrio. Ricardo y yo vivíamos juntos ahora, en un apartamento con balcón al mar. No era perfecto, discusiones, miedos residuales, pero era nuestro. Don Antonio vino un día, arrugado por el remordimiento. Lo siento, hijos, dijo con voz quebrada. Ricardo lo abrazó, pero yo mantuve distancia,
el perdón no borra cicatrices. Vivía en H, visitando la cabaña solo para recordar lo perdido. Era su precio, una vejez solitaria hasta aprender. Yo encontré cierre en la escritura, un diario que se convirtió en relatos sobre amores ocultos en España. No busqué venganza, solo verdad. El amor LGBT no es drama, es vida, cruda y hermosa. Al final, mirando el horizonte, pensé, ¿valió la pena? Sí. Porque en el dolor, encontré mi voz. Y en el mar infinito de Mallorca, supe que el amor verdadero no se esconde, brilla.